ya leyeron o escucharon, no sé, el título es el 9º mandamiento. Todos sabemos, son 10 mandamientos y más, ¿verdad? Pero cada uno de los mandamientos es una aplicación del amor a Dios y al prójimo. ¿Ah? Recuerdan que Jesús lo dividió prácticamente en dos y dijo amar a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros guardamos los 10 mandamientos, que esto es un reflejo de ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos, estamos amando a Dios y amando a nuestro prójimo también, ¿verdad? Adiós. El 9º mandamiento no es diferente, ¿verdad? De todos. Evitar, escuche la palabra evitar, la falsedad, la hipocresía, la incoherencia, la calumnia, la difamación, las trampas, el engaño. Eso es demostrarle amor y respeto al prójimo o a nuestro semejante, ¿verdad? Dar falso testimonio es luchar contra el mal que existe en el corazón. Todos tenemos eso. Es esposar los sentimientos malos que nos impulsan a evitar la verdad inconveniente y a lucrarnos con la mentira. El mandamiento no hablará falso testimonio contra tu prójimo. Es una amonestación para que nuestros labios sean guardados de la ira y el odio, que son los principales motivadores de las calumnias. Le voy a contar algo. Luego, estoy pensándolo. Ser semejante a Cristo es, en carácter, también significa preservar la vida, la imagen y el carácter de nuestro semejante. Porque si yo no pienso en el otro, no estoy reflejando el carácter de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que podemos decir algo negativo de esa persona, debemos, ¿verdad?, preservar su vida, su imagen y su carácter. Es un deber nuestro. Éxodo 20:16 nos dice, eso fue la lectura bíblica, no, y todos no lo sabemos de memoria. ¿Quieren repetirlo conmigo? Ok, vamos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa es la versión Reina Valera 1960. En otra versión dice, no sirva de testigo falso contra los demás. ¿verdad? Dar falso testimonio es tan grave como robar o matar, pues roba la impresión, la buena impresión de la persona y asesina su reputación. Bueno, aquí creo que le contaré algo. Esa partecita como que me trajo a mí recuerdo de hace años, cuando yo estaba recién bautizada prácticamente, y yo estaba en el colegio, creo que yo estudié en un colegio adventista, ya era adventista en ese momento, estaba como en tercero del bachillerato, ¿verdad? Y un día, era sábado,
en realidad, bueno, tengo que hacerle toda la historia. En realidad yo tenía un noviecito, un novio. Pero mi amiga desde pequeña, ella le gustaba también él, ¿verdad? Pero me eligió a mí. ¿Qué pasa? Que como que nos distanciamos un poco, pero yo vivía en un lugar donde tenía cruce río, tenía para coger un vehículo para ir a la iglesia, yo tenía que pararme casi frente a la casa de ella. Ese sábado yo estoy ahí esperando y un vehículo de transporte, ¿verdad?, que me transportara a la iglesia. Yo me fui, alguien pasó que yo conocía y me dio, ¿se quiere ir? Sí, me monté, no era del vehículo público, pero me monté y llegué a la iglesia, bien, un sábado normal. El lunes, cuando yo llegué al colegio, todo el mundo sabía o estaba comentando que yo estaba con esa persona, que me pasé el día con él, que un hombre casado y cuántas cosas más. Entonces, yo digo, bueno, fue ella, ¿verdad? Después mi hermano, alguien le dijo a mi hermano y ya, ok, fueron ellas que dijeron eso. Pero yo siento, y ahora descubro yo, ellas, o con esa acción, asesinaron, ¿verdad?, mi reputación y al mismo tiempo robaron la buena impresión que las personas podían tener de mí. Porque déjenme decirle que jamás la gente no se olvida de la cosa negativa que sabe de uno, aunque aún no sea verdad. No se olvida. Y donde quiera la gente inventa y dice porque cree, pero tenemos que tener mucha cuenta con eso, porque nosotros podemos, ¿verdad?, robar la buena impresión de la persona y asesinar, estamos asesinando la reputación de esa persona. Es algo como que te queda para siempre. Y la persona, déjeme decirle, y más los adventistas, no olvidamos. Oh, fulana, esa, ten cuidado que hizo esto y esto y esto y esto. Yo estoy aprendiendo con este tema, yo le digo, yo aprendí más todavía. En la civilización antigua, el falso testimonio era condenado, ¿verdad?, o considerado un crimen. Déjenme leer esto. Por ejemplo, en Atenas, el falso testimonio tenía multas. Si una persona era condenada 3 veces por este mismo crimen, perdía sus derechos civiles. En la Roma antigua, una ley condenaba al transgresor a ser lanzado de la roca Torpilla. Todavía está una roca muy linda, yo la investigué, yo dije, ¿qué roca es esa? Y sí, en Roma está esa roca, ahí era condenado a lanzarse ahí, no es tan alta, pero sí tendrían que agolpearse bastante porque tiene como si fuera escalones hechos naturalmente así. Entonces también en Egipto, oye la de Egipto, la persona la penalidad era amputación de la nariz y las orejas. Es decir, que en ese tiempo no te encontraban en Egipto diciendo una mentira, porque nadie iba a querer que le amputen la nariz y las orejas. Eso decían, eso investigué. Dar falso testimonio, mejor conocido como divulgar noticias falsas, es algo reprobable en todas las culturas, tomado como un componente perverso y malicioso.
Por lo tanto, incluso en la cultura sin Dios, mentir es abominable, aún en lo que no creen en Dios. ¿Qué más entre nosotros, el pueblo de Dios? Debemos de tener cuidado. Proverbio 12:17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. La expresión falso testimonio significa declaración mentirosa. Aunque la referencia retrate una acción judicial, la ley tenía una aplicación más amplia. Y eso lo podemos ver en Levítico 5:1 y en Oseas 4:2. La exigencia de la veracidad de los hechos se aplica a declaraciones falsas en otras situaciones fuera de los tribunales de la justicia. En Israel también se prohibieron las difamación, ¿verdad? Y la propagación, la difamación primero, y lo voy a leer en Levítico 11:16, que dice: no andará chismeando entre tus pueblos, no atentará contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. También la propagación de rumores falsos, y lo mismo se nos pide hoy, o se nos ordena hoy, que no propaguemos rumores falsos y no difamemos a nadie. No solo se condena la acción de decir algo falso, sino que negarse a decir la verdad y ocultarla cuando se llama a la persona como testigo en un juicio es igualmente reprochable. Y eso lo vemos en Levítico 5 del 1 al 2 y en Deuteronomio 19, 18 y 20. Una sociedad decadente requiere un sistema judicial, ¿verdad? Una sociedad decente requiere un sistema judicial confiable y procesos coherentes. Los crímenes y las disputas se han hecho comunes y los testigos de un juicio no dicen la verdad. Si los testigos de los juicios no dicen la verdad, será muy difícil para los jueces tomar decisiones correctas. Muchas veces decimos, pero es el culpable de esto, pero a veces la información que le llegó a ellos fue falsa y ya ahí entonces ya sale a suelta la persona. En otra palabra, el sistema judicial de una nación depende de la honestidad de su pueblo. En el Nuevo Testamento la orden no es diferente, pues se enfatiza en la verdad, en el discurso como el estándar necesario para todo en cualquier circunstancia. Francisco, ¿me puede leer por favor Santiago 3:12? En el Nuevo Testamento también nos habla de esto. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Así nosotros, ¿verdad? Somos hijos de Dios, nos consideramos santos, entonces no podemos dar las dos aguas, dulce y salada al mismo tiempo. Tenemos que elegir una de las dos. Déjenme leer algo que escribió Elena G. White. Dice, Elena de White consideró que el noveno mandamiento requiere de nosotros una consideración inviolable por la verdad exacta de cada declaración que pueda afectar el carácter de nuestro semejante. No el nuestro, no, el de nuestro semejante. La lengua que los seres humanos logran mantener tan poco bajo dominio debe ser enjaezada, o sea, adornada por fuertes principios de conciencia, por la ley de amor hacia Dios y al hombre. Esto lo encontramos en Hijos e Hijas de Dios, página 66. En Proverbio 12:22 dice, el Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con lo que dicen verdad. El mandamiento presupone que se debe evitar la deshonestidad bajo cualquier circunstancia. Pero el hecho de que el mandamiento prohíba la mentira disfrazada de verdad no significa que se nos permita hablar de manera inconsciente de otros. Si las informaciones, escuchemos esto, si las informaciones son verdaderas, aunque lo que se diga es verdad, escuche, si el resultado de la comunicación será el aprobio de la persona, la exposición de sus problemas o un escándalo por su pecado, el principio es que las palabras que tú y yo le digamos a esa persona sean útiles para su restauración, no que lo hundamos más, ¿verdad? Para su restauración, no para su denigración. Ahora, a no ser que el problema de la persona represente un peligro para otros, es cuando las autoridades deben tomar carta en el asunto. Nada más así, pues tú, ¿verdad? Ya se lo deja a las autoridades. Pero tratemos nosotros de ser diferentes. La Escritura nos ofrece soluciones éticas para todo tipo de conflicto y problemas humanos.
Mateo 18, y todos lo conocemos también, Mateo 18, 15 y 17 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, ha ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, Elena G. de White, en El deseado de toda la gente, página 409, dice: somos tan responsables de los males que podríamos haber tenido como si lo hubiésemos cometido nosotros mismos. Pero debemos presentar el mal al que lo hace, no al vecino, no a otra persona. Si le voy a presentar al que lo hace, ¿verdad? No debemos hacer de ellos un asunto de comentarios, de crítica entre nosotros mismos. Ni siquiera después que haya sido expuesto en la iglesia. No es permitido repetirlo a otros. El conocimiento de la falta de los cristianos será tan solo una piedra de tropiezo para el mundo incrédulo. Y espaciándonos en estas cosas, no podemos sino recibir daño nosotros mismos. No me voy a parar a comentar por ahora, pero sí, nosotros mismos, porque contemplando es como somos transformados. Mientras tratemos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escucharle en lo posible de la crítica aún de sus propios hermanos, y tanto más de la censura del mundo incrédulo. Nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo. Y Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. En esta partecita también vamos a ver, nosotros muchas veces hablamos de los demás, a veces entre nosotros mismos, y los otros días yo escuché una conversación de alguien, no sabían que yo estaba ahí, quién era, pero estaban hablando de un hermano en un lugar público donde todo el que estaba ahí escucha esa conversación. Entonces, nosotros tenemos que tener tanto cuidado cuando criticamos a alguien, aún lo que estemos diciendo sea verdad. Porque entre nosotros mismos no es que nosotros cubramos ese pecado o esa falta. Es que ayudemos a este hermano a salir de eso, pero no que divulguemos más, porque recuerden, las personas nos observan. Los otros días yo conocí a una persona que me hizo hacer un trabajo, y bueno, yo invito a la persona a la iglesia, ¿verdad? Y él me dice: oh no, porque los adventistas, porque
déjame decirle una cosa antes de nada. Cuando yo hablo de Francisco, por ahí, con otro hermano, con mi familiar o lo que sea, yo no estoy hablando de Francisco, yo estoy hablando de mí y estoy hablando de los millones de adventistas que hay. No solo de mí y de Francisco estoy hablando, sino de todo. ¿Por qué? Porque la gente nos califica a todos de una vez lo mismo. Entonces esa persona me dice, oh no, porque los adventistas son así, 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 así. Oh, yo no, las cosas son así. No, porque en tu iglesia nunca ha venido aquí. Déjenme decirle, nunca ha venido a esta iglesia y sabe cosas de esta iglesia, de cosas que ha sido en reuniones aquí de junta administrativa. Yo me quedé anonadada cuando esa persona me contó cosas que no eran para que otra persona de afuera lo sepa. Entonces, yo creo que nosotros mismos nos clavamos el cuchillo. Tenemos que tener sumo cuidado cuando comentamos algo por ahí. Si usted sabe, como lo dice en Mateo 18, hable con ese hermano, hable con él. Pero yo le digo que ya cada vez que yo veía a esa persona, el primer plato que me ponía él, que los adventistas esto, que los adventistas el otro. Todo era señalándonos. ¿Por qué? Porque ya sabe, conoce cosas que no debió de salir de aquí. Es como nosotros estamos divulgando algo que es privado. Es como tú salir diciendo lo tuyo mismo, porque ya esa persona no señala a ese hermano del que estaban hablando, nos señala a todos. A todos. Entonces, me dolió, me sentí como en vergüenza y defraudada de las demás personas, porque ¿cómo tú vas a hacer eso? Bueno, yo espero que podamos aprender muchas cosas hoy. Yo estoy... También me encontré otra persona que me dijo, no, yo no voy a esa iglesia porque fulano es así, así, así. Y yo digo, no. Dice, tú no estés defendiendo porque ese es lo que yo he visto en el trabajo. Yo, ok, está bien, pero esa es otra cosa que tenemos que tener cuidado, que nosotros somos carta leída donde quiera que estamos. Yo se lo digo, especialmente nuestros familiares, porque es que te buscan todo lo más mínimo. Uno tiene que tener un cuidado tremendo para no dañar a todos, ¿verdad? La ética del amor al prójimo es la ética del carácter de Dios. Entonces, si yo critico a otro, yo no tengo amor por ese prójimo, no tengo, el carácter de Dios no va a estar en mí. Todo cristiano debe mostrar respeto hacia los demás. Todo. Hablar de la vida ajena es una tentación que debe vencerse. Nosotros tenemos que vencer esa tentación, porque a veces es muy bueno, uno se entretiene con los chismes, y no voy a decir que no, y habla y se entretiene, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que hablar. Mira, desde que yo estoy leyendo este tema, cada vez que están hablando, yo trato de irme de la casa o algo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar este mal ejemplo. Y aprender a quedarte callada, a estar así, como lo que le ponen a los caballos.
el vicio de comentar, porque a veces es un vicio, lo usamos de vicio, muchas veces. El vicio de comentar algo negativo del prójimo generalmente está motivado por los celos y la envidia, que son la acción, ¿verdad? Una acción muy equivocada que tenemos. Ahora, por este motivo, compartir datos falsos es pecado. O sea, si alguien me dice algo, ¿verdad?, de Jenny, pero eso no es verdad. Entonces, yo lo estoy propagando, compartiéndolo con otro. ¿Estoy haciendo bien? No, yo estoy pecando, ¿verdad? En esa parte. Quien hace eso necesita ser purificado por la gracia de Jesús de manera urgente, porque no podemos propagar datos falsos de las cosas. Aún muchas veces, porque cuando estaba preparando este tema, enriqueciéndolo, poniéndolo, yo estaba buscando, ¿verdad? Exacto. Y yo estuve viendo que, por ejemplo, en las redes muchas veces ahí qué es más mentira no se dice. Entonces muchas veces la gente te manda esas cositas que dice, que una historia, parece muy bonita, pero no es real, no es verdad. Incluso muchas de ellas son preparadas por la inteligencia artificial, por personas que se dedican a eso para ganar dinero. Y nosotros, ay, mira qué bonito, sí es verdad, y lo mandamos a este, lo mandamos al otro, pero ¿es cierto eso? Nosotros estamos propagando lo que no debemos. Entonces no podemos creer todo lo que aparece en las redes sociales. Gracias a Dios que me está ayudando a salir de todo eso. Gracias a Dios, ya no tengo nada de eso. Estoy tratando, como todos, ¿ya? Bueno, hermano, hoy en día la mentira se usa con normalidad. Es normal para la gente muchas veces mentir, como vender un producto falso como si fuera de verdad, como si fuera original, mejor dicho. Ocultar su estado civil muchas veces. Propagar informaciones engañosas. En este país generalmente, ¿cuánto la gente, la mayoría en todos los lugares, para cuánto la gente no miente, ¿verdad?, para conseguir ayuda del Estado? O muchas veces le dicen a la gente, si tú hablas toda la verdad no te van a dar nada. Tienes que inventar esto y esto y esto así. Entonces tenemos nosotros como cristianos que tener en cuenta eso antes de decírselo a alguien o antes de hacerlo nosotros. ¿Por qué? Ya sabemos, ¿verdad? Eso, cada una de esas mentiras y todas esto que la mentira es algo común ya entre el pueblo, entre nosotros, eso nos indica o nos muestra cuán decadente se ha vuelto el carácter humano, cuán decadente, cuán bajo hemos llegado a caído nosotros. Ahora, quien adultera la verdad exacta de los hechos o difama a otra persona para obtener ventaja personal, se convierte en culpable delante de Dios, pues le
se le acusa de dar falso testimonio. Disminuir o aumentar la verdad es considerado un pecado grave delante de la justicia divina. Ahora, hermanos, tenemos que aprender a filtrar. Ahora, cuando alguien te hable mal o acuse, ¿verdad?, o cuente algo de alguien, pregúntate, o preguntémonos, ¿es verdad eso? Saber eso, ¿en qué me va a ayudar en mi vida espiritual? ¿Soy yo la persona idónea para hacer estos comentarios, para hablar negativo de esta persona? Primero examinémonos nosotros mismos antes de mirar la paja o la viga, ¿verdad? La paja del otro, mira la viga tuya. Yo miro la mía, ¿verdad? Muérdete la lengua, como yo digo a veces, muérdete la lengua antes de divulgar rumores falsos de alguien. Recuerda, aunque tú estés seguro, le puede causar un problema a esa persona, lo está asesinando, entonces vamos a mantenernos al margen de eso. Y nunca piense negativo de la persona. Muchas veces nosotros simplemente nos hacemos juicios que no son así, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a filtrar la información. No propaguemos rumores falsos. Quizá estoy repitiendo lo mismo, pero es que es lo que está, como quien dice, de moda. Y lo que hacemos cuando violamos este mandamiento. No lo propaguemos, ¿verdad? Rumores falsos, de los cuales no estemos seguros que ocurrieron así. Si no lo sabemos, no lo hablemos. Más bien, cuando te enteres de algo, de alguien, ora por esa persona. Ora. Habla con ella. No divulgue. Recuerda que todos fallamos y si te puede pasar a ti también, no te gustaría que alguien esté divulgando tu problema. Entonces, tenemos que saber filtrar las informaciones. Aprendamos de eso. Y por último le digo que recordemos lo que dice en Proverbio 12:22, que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero lo que hacen verdad son su contentamiento. Y eso es lo que todos queremos, tener a Dios contento con nosotros, ¿verdad? Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a mantenernos contentos con Él, firme, y a no divulgar rumores o cosas de los demás. Que nos ayude a no hablar falso testimonio contra otros. Feliz sábado.